Y ya estamos con nuestra última sección del programa de hoy día. Vamos a estar en nuestra sección de Bienestar, que como ustedes saben, hablamos de estar bien, salud mental, también de nuestro habitar el cuerpo y el contexto, ¿no? Y creemos muchísimo acá, pero aquí nos vienen con los datos duros, respecto a la relevancia de la comunidad para el bienestar. Y como parte importante de las enfermedades vinculadas con salud mental tienen que ver, entre otras cosas, con soledad. De hecho, con Gabriel hablamos hace algún tiempo atrás respecto a la crisis de soledad que se vive hoy día. Para adentrarnos en este tema, estamos hoy día con París Gamonal Corbalán, especialista, psicólogo, además parte del equipo académico de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. París, muy bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir para conversar de esto, ¿no? Y parto con un dato. Muchos estudios, incluyendo la OPS, la OMS, señalan que la participación activa en comunidades, el sentido de pertenencia, es algo que mejora significativamente nuestra sensación de bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, están los estudios que tú mencionas, también nos podemos remitir al termómetro de salud mental que hace la H en conjunto con la Universidad Católica, podemos remitirnos a los estudios que se han hecho en relación a bienestar subjetivo, y ahí hay una cuestión que tiende a insistir, es la idea, digamos, de que una variable que incide en la salud mental de las personas es si sienten que tienen redes de apoyo social. O sea, esa cuestión es ineludible. Todos los resultados están un poco insistiendo en esa línea. Y entendiendo redes de apoyo social como relaciones de intercambio percibidas por las personas, donde pueden encontrar apoyo no solamente material, sino que informacional, emocional, etc. Y uno puede pensar que justamente donde se alojan las redes de apoyo social es la pertenencia a una comunidad. Es decir, si yo soy parte de una comunidad, efectivamente voy a tener más acceso a estas relaciones de intercambio que me apoyan, por ejemplo, en situaciones estresantes de la vida en general. Si es que me quedo sin pega, voy a la red de apoyo social, voy a este encuentro comunitario con un otro, si fallece, digamos, algún familiar cercano, si me encuentro sobreestresado, si termino una relación de pareja, etc. Entonces, en ese sentido, la pertenencia a una comunidad me garantiza a mí, digamos, el acceso, digamos, a estas redes de apoyo social, y en ese sentido la pertenencia a una comunidad tiene un gran carácter preventivo en relación a la salud mental. Si hay comunidad frente a estas situaciones, por ejemplo, de estrés, voy a justamente a prevenir, digamos, que esto decante en algún padecimiento mucho más fijo, como, no sé, depresión, desesperanza, etcétera, ¿no? Bueno, y además también la ansiedad inmediata, ¿no? Pensaba que mi generación, tú eres un poco más joven, pero mi generación todavía jugaba en la calle del barrio. Claro. Yo tengo esa memoria de la villa Maipú, ¿cierto? Poder salir al pasaje y jugar con los vecinos. Y eso es algo que las nuevas generaciones no están teniendo. La gentrificación, pero también los modelos de vida que hemos definido impiden que tengamos esos espacios, primero los espacios físicos como de encuentro. Claro. Y por otro lado también un discurso contra el que hablamos muchísimo acá, que tiene que ver con que los medios de comunicación en Chile, pero también en el mundo, gastan mucha energía y plata en querer instalar una idea del otro como sospecha, el otro como peligro, ¿no? Entonces estos dos elementos, uno que tiene que ver contextual, con los espacios, con los tiempos, ¿cierto? Con las demandas de la vida cotidiana, y el otro con los discursos mediáticos, han generado una distancia respecto del otro, y es como crear comunidad, parece que fuera ir contra la corriente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo también alcancé a salir a la calle, a jugar con mis vecinos, etcétera. Pero efectivamente, a ver, ya dijimos, digamos, que estas redes de apoyo social se alojan en la comunidad, pero la comunidad es algo un poquito más complejo, que el lugar solamente donde se alojan redes de apoyo social, es decir, hay sentido de pertenencia, hay identidad social, es decir, en la comunidad yo construyo, digamos, esta identidad que es tan propia como compartida, ¿no? Y para generar justamente ese fenómeno de lo comunitario, para hacer comunidad, es que se deben dar como ciertas condiciones previas, que es justamente poder participar,
poder encontrarse con un otro, poder tener esta instancia de diálogo, diálogo que también es como escucha activa, conversación, poder establecer vínculos de confianza y colaboración con un otro. Yo le condenso todo eso como un músculo comunitario, que hay que entrenarlo. Sí. ¿Sí? Hay que entrenarlo. Y para justamente poder entrenar ese músculo comunitario también hay condiciones más previas, que es, en primer lugar, tener espacio para participar, tener tiempo para participar, tener también la voluntad para participar. Y ahí yo encuentro que justamente ese es como el gran desafío, que la gente tenga tiempo, tenga espacio, tenga voluntad para participar, para salir y encontrarse con un otro. Y yo creo que estas condiciones muy básicas que son necesarias para hacer comunidad son diferenciadas de acuerdo con, por ejemplo, a nivel socioeconómico. Uno podría pensar que, por ejemplo, los sectores medios son justamente los sectores que más investidos se han visto de este sentido como más individualista de la vida, ¿no? Sí. Es decir, esta como sobreentrega al trabajo, esta meritocracia, esta competitividad, este individualismo, ¿no? Estas trayectorias mucho más personales que colectivas, ¿no? De movilidad social, de desarrollo. Y claro, que encuentran formas de lo comunitario bien particulares. A mí no me extrañaría, no he hecho ese match todavía, que en los sectores medios la forma de lo comunitario hoy por hoy son los comités de seguridad. Ajá. ¿No? O los comités de adelanto, digamos, que igual es como bien interesante analizar, digamos, porque yo me intereso en hacer comunidad como sector medio, siempre y cuando me vengan a amenazar como mi propiedad, ¿no? Claro. Como lo mío, ¿sí? Anécdota, por ejemplo, yo participo en estos WhatsApp de vecinos, qué sé yo, y que se conformaron en relación a la seguridad del barrio, etcétera. Y pasa que cuando una vecina, no sé, quiere pedir ayuda por otra cosa que no sea comunidad, o sea, que no sea seguridad, por ejemplo, necesita un libro para su hijo, o otra vecina está vendiendo quequitos, qué sé yo, siempre llega como la reacción de otro vecino como, oigan, este WhatsApp fue solamente hecho para temas de seguridad, es decir, como que no podemos configurar una comunidad en relación a otro tema que no sea ese. Que la idea de la amenaza del otro, igual. Claro, que el otro, como tener un encuentro con otro, pero que no me invada tanto, ¿no? Y que siempre responda como a mis intereses. Claro, pero ahí aparece también una idea que es interesante, ¿no? La idea de que el encuentro con el otro puede ser invasivo. Y quizás también, a ver, de nuevo, me acuerdo conversaciones con Baradit, ¿no? Cómo lo que hizo la dictadura, entre muchas otras cosas, fue instalar, así como en nuestra subjetividad, en nuestro relato interno, la idea de que acá cada uno tiene que rascarse con sus propias uñas. Lo que es absolutamente contrario a la historia de la humanidad. O sea, como la humanidad ha podido sobrevivir y avanzar, si que llamamos a esto avance, a partir de la idea de comunidades, a partir de relatos en conjuntos, como dice Harari, claro. ¿Cierto? A partir de el encuentro de lo común, a partir de ponerse de acuerdo respecto a ciertas reglas que luego se transforman en leyes, ¿no? Pero el lenguaje mismo es un dispositivo de colaboración constante. Claro. Que estemos acá es colaboración. Exacto, y acá, o sea, nosotros creemos que hacer una radio que tiene unos valores definidos, que celebra ciertas cosas, ¿cierto? Que se cuestiona respecto a otras, también puede generar comunidad. Yo creo que ahí viene de nuevo la palabra sobre lo común. Y ahí te pregunto, París, ¿no podríamos entender este momento también como que hay discursos muy consistentes contra lo común? Y entonces subjetivamente nos cuesta pensar que lo común es beneficioso. Sí, efectivamente. Yo creo que a ver, por un lado hay una especie como de reticencia a lo común, es decir, a esa como colectividad que se puede generar de manera espontánea, producto de todo tipo de no sé, de racionalidad, de lógica que ello puede proyectar, que son distintas, digamos, a las que pueden estar en una cultura neoliberal. Es decir, si se está como promoviendo el individualismo, lo común justamente lo que hace es proyectar una racionalidad colectivista, con un otro, de solidaridad, de apoyo mutuo, etcétera. Ahora, por otro lado, y acá me remito como a estudios, por ejemplo, de Nicholas Rose, que hizo en los años tempranamente, los 80, ¿no? Que había que tener cuidado que dentro de una cultura neoliberal no solamente se reprime lo común, sino que también se promueve, pero de determinadas formas. Entonces,
lo común comienza a ser parte, por ejemplo, de las políticas públicas orientadas, digamos, al abordaje de determinados problemas psicosociales. Pero era una forma de hacer, sigue siendo una forma de hacer comunidad, digamos, sumamente higienizada, sumamente contenida, utilitarista, despotenciada como del potencial transformador, crítico que puede tener este común más espontáneo, ¿no? Es lo que hoy por hoy se conoce mucho en política pública, capital social comunitario, claro, que básicamente te enseñan como un esquema. Ya, acá hay comunidad, perfecto, hacemos el cheque en la política pública, generamos comunidad. Pero es una comunidad desde afuera, estoy pensando, pero es ¿no? como una comunidad institucionalizada. Claro, o sea, comunidad decir. Es la gente que vive en este barrio y que tiene ingresos similares y que está. O sea, claro, pero no necesariamente porque esas personas se reconozcan a sí mismas como parte de una comunidad. Está lejos, digamos, de las relaciones de interdependencia que supone una comunidad, del sentido de pertenencia, de esta identidad social, no. Como que son básicamente usuarios individuales que se encuentran en el marco de un programa. Claro, se encuentran en el consultorio. Exacto, sí. Y claro, ese es interesante porque uno tiende a pensar, digamos, que cualquier, o sea, frente como a una cultura neoliberal, cualquier expresión de la comunidad es como una especie de resistencia. Pero siempre hay que verlo como en qué marco se está produciendo esa comunidad, porque si se está produciendo, por ejemplo, en el marco de la política pública a propósito de esta como asimilación, domesticación de lo común, no es tan como resistente, como que va en la línea también de esta gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Pero si se está produciendo de otra manera, quizás ahí podría haber hasta resistencia. Y a propósito de estos discursos como hegemonizantes, ¿no? Comprendo, digamos, que hay una retórica de que toda la población se vio afectada por el individualismo y por eso toda la población se vio, digamos, obstaculizada en su voluntad de hacer comunidad hasta el día de hoy. Pero yo ahí haría como ciertos matices. Entiendo que los sectores medios, como decía, se vieron bien investidos de esta retórica. Sí. Y lo vemos, y lo presenciamos, lo atestiguamos. Pero, por ejemplo, en los sectores populares, lo comunitario siempre ha cumplido una función. Estoy pensando, por ejemplo, en los sistemas espontáneos, colectivos de crianza, ¿no? Como de que agarran al cabro chico y está la tía que los cuida mientras la mamá va a trabajar. Estoy pensando, no sé, en las ollas comunes. Exacto. Estoy pensando en los bingos, en la bueno, todo tipo de eventos. Estoy pensando, por ejemplo, en el rol que cumplen los clubes deportivos, los centros de madres, los juntas de vecinos. En definitiva, parecía ser que en los sectores populares esta retórica del individualismo no pegó o pegó de manera distinta a cómo puede haber pegado en los sectores medios. Ahora, te propongo una hipótesis al respecto, que no había pensado hasta que te escucho ahora. Y que tiene que ver con que, claro, los sectores medios y altos, ¿cierto? Compramos la idea de que podemos salvarnos solos, ¿cierto? Y que si yo tengo una buena educación y que si yo tengo un buen trabajo, no necesito del otro, porque el otro es incómodo, es molesto, ¿no? Hasta que soy vulnerable. Y quizás por eso los sectores también derechamente mucho más expuestos a las vulnerabilidades materiales, ¿no? Es más fácil hacer comunidad. ¿Y por qué pienso esto? Pienso en la pandemia. O sea, el edificio donde yo vivo hace 20 años no tenía un WhatsApp de vecinos hasta que llegó la pandemia. Y ese WhatsApp, a diferencia de lo que pasa con el grupo de seguridad, sí es como vecino, alguien tiene un huevo, alguien tiene la cartulina, o no pasamos datos, o alguien sabe de esto. Y yo creo que, claro, aunque yo no hable con mis vecinos, excepto que los saluden, no sé quién es quién, pero por último, ahí hay una sensación de que soy parte de algo que me protege en mi vulnerabilidad. Y quizás, claro, todos somos vulnerables. Lo que pasa es que el discurso que se nos ha querido vender y que muchos compramos es la idea de que, bueno, pero si yo materialmente estoy bien, no soy vulnerable. Y es como, enférmate y nos vemos. Claro. Entonces quizás también tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocer que siempre somos vulnerables y que incluso si materialmente estamos cubiertos, como demuestran los datos y los estudios sobre salud mental, si no tenemos comunidad que nos vea, que nos contenga, que nos ayude a pensarnos continuamente, lo material solo va a resolver una parte de tu ser humano, por lo tanto vulnerable. No, es una buenísima hipótesis, es decir,
creo que ahí está la tarea justamente, y esta es una cuestión quizás hasta más filosófica, ¿no? Que es asumir, digamos, que nuestra vida, nuestra condición subjetiva siempre va a estar como alterada por un otro, es decir, siempre vamos a estar puestos en común con un otro. Y no solamente somos individuos que frente al riesgo es que ahí acudimos al otro, sino que estamos siendo siempre con un otro, ¿no? Y claro, yo creo que también eso explica, digamos, por qué sectores populares han visto en lo comunitario, y desde siempre, ¿no? Esta como respuesta, digamos, a ciertas negligencias, por ejemplo, a nivel institucional, a cierta vulneración de derechos, es decir, que si falta alimentación, ellos mismos se organizan y generan esta respuesta, digamos, más afirmativa. Y así, entonces como que creo que efectivamente como la exposición a la vulneración es lo que te invita, digamos, a un otro, pero no entendiendo vulneración como basta así, o sea, esperar a estar enfermo, claro, ¿no? Como que entendiendo que un poco la condición existencial es un poco también vulnerable. Siempre, ¿no? No, y también estaba pensando en los grupos estos de seguridad. Tenemos un montón de experiencia, y claro, yo hace poco estuve en Colombia y ya es muy claro que las comunidades entienden que su mejor herramienta contra la inseguridad es la comunidad. Y por lo tanto, en este caso, hay algunas zonas de Colombia que lo entienden súper bien, entonces el Estado, las autoridades locales, trabajan con comunidades para crear espacios comunes. Ahí la cultura tiene un tremendo rol, o sea, el caso de Medellín y de la Comuna 13 es súper importante, porque ¿cómo fue que la zona más peligrosa del mundo, en 1993, hoy día es la zona turística de Colombia, que tiene tantas zonas turísticas y la más visitada es Comuna 13? Y eso tuvo que ver con un trabajo, y ojo, no quiero decir que ya no haya narcos en Medellín, o que estoy diciendo que se desarrolló un trabajo de cohabitación y de colaboración, pero primero para eso había que reconocerse comunidad. Exacto, sí. Bueno, yo... experiencia profesional previa, también trabajé en temas de seguridad y justamente como acompañando los programas más psicosociales, comunitarios, y se citaba el caso de Colombia como un caso ejemplar, digamos, de cómo transformar barrios enteros promoviendo, digamos, lo comunitario. Y de hecho ahí parte, digamos, de esa gente que trabajaba en seguridad veían que los comités de seguridad podrían ser como un puntapié comunitario inicial para empezar a promover otro tipo de, para empezar a modular otro tipo de comunidades. Es decir, que los vecinos en la seguridad se reconocieran, por ejemplo, colaborando, generando vínculos de confianza. Y además conociendo a tu vecino. Conociéndose, efectivamente, dándose tiempo para conversar. Ya pasó la reunión donde estaban viendo el tema de las cámaras, pero luego se quedan conversando un ratito más sobre, qué sé yo, sobre el fútbol, clima, etcétera. Entonces, pensé que era, o sea, pensaban que era interesante, digamos, aprovechar esos puntapiés que se dan mediante el comité de seguridad para generar otro tipo de comunidad y promover, digamos. Pero además son coherentes, ¿no? Porque ahora, cuando estuve en Bogotá hace poquito, me llevaron a conocer un proyecto que se llama Distrito Cultural Bronx, porque tiene su propio Bronx ahí y que, claro, uno de los desafíos era que en el centro histórico de Bogotá, hacia la zona sur, que yo pensaba era como Estación Central, ¿cachai? Estaba el Estado local interviniendo para recuperar unos edificios y ponerlo a disposición de creadores y creadoras, pero parte importante de la pega era que los vecinos de ese lugar sintieran un sentido de pertenencia, que era lo que hablábamos al principio del programa sobre el Museo Violeta Parra. O sea, es como un edificio no existe, no tiene sentido, más bien, sin comunidad, porque ¿quién lo habita, no? ¿Quién le da vida? ¿Quién lo llena de contenido? Entonces creo que ahí también tenemos que aprender que la calidad de vida y la seguridad de todos nosotros aumenta en la medida que estamos conectados los unos con los otros. No, efectivamente. O sea, estos programas de vivienda sociales muchas veces caen en el error de que se cumple con el objetivo instalando la infraestructura. Pero como tú dices, no hay sentido ahí, como no hay personas, no hay conocimiento con el vecino, y una cuestión que, claro, cuando se trabaja y se fortalece, justamente te va como a blindar, se podría decir, el espacio de un montón de la presencia, no sé, del delito, de la presencia del narcotráfico, de la presencia, no sé, del consumo. Bueno, y de la depresión, etcétera. Y de la depresión. Claro, te escuchaba y pensaba en Medellín. Yo conocí un proyecto súper bonito de viviendas sociales que se armaron
y que lo que fue como, oye, esto es lo que hay que hacer. Lo que hicieron fue no solamente entregarle las viviendas sociales a los vecinos que venían de Tomás, o sea, es como ya, aquí usted va a vivir, sino que además los acompañaron en capacidades de liderazgo comunitario. Buenísimo. Entonces, cuando yo fui a conocerlo, las vías ya estaban súper instaladas y los administradores eran vecinos. Entonces, seguían haciendo uso de este espacio de manera comunitaria. O sea, es como vino el Estado, les pasó las cosas, pero también los entrenó para trabajar en conjunto. Y claro, en esa zona, lo hicieron súper bien en Medellín, tenían un gimnasio, tenían colegios, tenían sala cunas, tenían las bibliotecas abiertas, que son un proyecto que yo amo, de Colombia. Y claro, los vecinos sentían no solamente que los habían puesto ahí, sino un sentido de propiedad y de pertenencia. Estaban invitando a pertenecer, efectivamente. Claro. Sí. Y no dudo ahí que los índices de salud mental eran bastante mejores que en Santiago. Yo no sé si hay tiempo, yo en Barcelona conocí un proyecto que está en el marco del proyecto Canvas Yo, que queda en Sans La Bordeta, que es un proyecto de viviendas sociales donde justamente, claro, eran arquitectos que tenían todo este rollo comunitario, etcétera, y la infraestructura del edificio invitaba justamente al encuentro con el otro. Entonces tenían una gran cocina comunitaria, tenían espacios comunes. Y tiene que ver con la tradición también. Y con la tradición también. Claro, ahí uno puede ver cómo era un barrio, bien interesante ese proyecto, porque un barrio, digamos, con mucha tradición y fuerza comunitaria, desde no sé, la Guerra Civil en adelante, y son como hijos y nietos, digamos, de esa tradición de asociatividad catalana que ahora están pensando como nuevos proyectos, y en este caso un edificio que invitaba justamente al encuentro y al hacer comunidad. Es decir, por ejemplo, todos los departamentos daban hacia un espacio común, el reglamento y todo se movía mediante asambleas, se te obligaba de alguna forma como a participar de esta asamblea, a tener voz y voto en la gestión del edificio. Claro, y no a través de redes sociales, ojo, porque hoy día tenemos la fantasía de la comunidad es quien sigue a este proyecto, a este influencer, y es como no, hacer comunidad, encontrarse con el otro, la belleza y la incomodidad que eso siempre significa. Eso, sí, sí. Y eso creo que es un punto bien importante. En este músculo comunitario que trataba de retratar antes, el hacer comunidad no responde a un recetario. No es como, ya, tú primero sales a la calle, te encuentras con tu vecino. Le dices hola, vecino. Seamos comunidad. Yo siempre pienso que el hacer comunidad siempre está presto como a conflictos, a dificultades, a fricciones, a no encontrarse con el otro y a tener la capacidad justamente de poder resolver conflictos, de tener comunicación efectiva con el otro. Y por eso encuentro yo que es súper relevante, por ejemplo, proyectos institucionales, sea de la política pública, de la academia, etcétera. Observar, por ejemplo, casos consolidados de organización comunitaria. Y cómo ahí... ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Bueno, hay tareas por hacer. Nosotros desde acá le decimos, por supuesto que es incómodo hacer comunidad, pero la opción es mucho peor. Es como la democracia. Claro. La democracia es como, por supuesto que es incómoda, pero el totalitarismo es muy mal negocio. Entonces, mejor decir, ok, prefiero encontrarme con el otro, con toda la incomodidad que eso significa, con todo el desafío, pero los desafíos nos hacen crecer, ¿no? Así que las dejamos ahí rebotando esa idea para que la piensen durante el fin de semana. Nosotros le damos las gracias a París Gamonal, psicólogo y académico de nuestra Facultad de Psicología acá en UNIAC. Y gracias por venir. Muchas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo, pero dos cosas les tengo que decir antes. Primero, que se queden, por supuesto, acá en Radio UNIAC, porque inmediatamente viene la Muriel Riveros con tantas canciones buenas para conversar con la gente de El Significado de las Flores, que está presentando un segundo disco, Tempus Fugit. Así que para que los conozcan, o si ya los conocen, para que los celebren. Y recuerden que el fin de semana tenemos repeticiones de toda nuestra programación para que se hagan ahí una maratón, un festín de los contenidos de Radio UNIAC. Y yo vuelvo el lunes a las 10 para una nueva edición de Comunicarte. Muchas gracias. Gracias, Renato. Gracias, Anneli. Y a la Muri, que estuvieron aquí en la producción.